profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santa María, el tema ético es fundamental para los medios de comunicación social, pero claro, hay que recurrir al derecho también, que es la norma. En tu caso, ¿te ubicas más en el justnaturalismo o en el positivismo? No, sin duda alguna, el positivismo es orden. El justnaturalismo es el concepto que cada uno tenemos de un derecho invocado de forma nata o innata, y sin embargo, pero eso genera evidentemente demasiados choques desde el punto de vista conductual. Porque ¿qué es el derecho? El derecho es una ciencia que pretende organizar a una sociedad para que entienda cuáles son sus límites conductuales y qué es lo que espero de ti en tu actuación. Evidentemente, el derecho positivo va a generar una verificación cierta de a qué te vas o no a tener. ¿Y cuál es el más útil en la vida y práctico y más sano, si se quiere? No, Porque la norma te puede decir, está legalizado el aborto, pero la ética te dice es matar una vida. y ahí vamos a justamente cuando hablamos de ética. Porque habíamos hablado en el segmento anterior de que una vez que usted hace la verificación de esos elementos y actúa en consecuencia, me refiero al bien, el mal, la verdad y la justicia, y usted realiza sus acciones en proyección a esto, usted debería llegar a un objetivo, que es la felicidad. Pero también es relativa, porque la felicidad Totalmente. primero no es un estado Y no es permanente. Y no es, son momentos que se tienen felices. Es la suma, decía alguien, de buenos momentos. Sin duda, porque la existencia humana no es perfecta. Algunos Puede ser excelsa, pero no perfecta. Algunos, como Sartre, dicen que es un desastre haber vivido, que lo mejor es el suicidio, terminar con la vida. Y si leemos Más allá del bien y del mal, o leemos Sí, hasta el mismo Nietzsche también. Nietzsche. Tiene una visión muy pesimista. En realidad hay Schopenhauer también. O sea, hay un grupo de filósofos que realmente se ven en las oscuridades con respecto a la existencia humana. Pero cuando vemos a Rousseau, decimos que el hombre es bueno por naturaleza. Pero es demasiado bondadoso con el ser humano. Lo que pasa en cambio, usted se recuerda, se refiere a Rousseau como bondadoso. Mire, yo pienso que no. No, la visión del ser humano como demasiado bondadoso. Sí. Porque la de Hobbes, que es el otro contrario. El hombre es el lobo del hombre. Es peor, es el pecaminoso más grande, el lobo del hombre. Entonces hay que siempre estar en el medio, como decía Aristóteles, ¿no? Sin duda alguna. Inclusive entre el justnaturalismo y el positivismo, que está en el medio, porque hay normas éticas que no están escritas, pero el positivo los transmite. Claro, las convierte en una forma, en una situación formal de acción. Sí. Y yo creo que es lo más sano para evitar las confusiones. Lo decíamos en el segmento anterior, nosotros tenemos que tener unas limitaciones. Y entendiendo los elementos que le acabo de nombrar y obtener esa felicidad, la norma tiene que venir directamente en ese mismo sentido. Y entonces se crean unos derechos, o se denominan, porque esos derechos están creados presocráticamente. Claro. Los entiende el hombre a través de ese justnaturalismo. Esos derechos se llaman derechos humanos. Sí. Y esos derechos humanos no son cualquier cosa. Los derechos humanos los tenemos que entender como los prerequisitos mínimos para poder generar un proyecto de vida y en consecuencia poder ser feliz. Que no se da en el mundo del tener, sino más en el mundo del ser. Hay países como Bután que son países pobres, pero es el que tiene el índice de felicidad más alto del mundo. Y eso hay que también entenderlo. Pero ojo, saliéndonos un poco del tema del materialismo o de la verificación cierta de estos elementos. Tiene su ética el materialismo también, ¿no? Sí, no, yo no lo cuestiono y creo que es necesario, pues, sobre todo en temas de progreso, sin hablar de progresismo, ¿no? La interposición de estos derechos, la construcción de estos derechos humanos, tiene que pasar evidentemente por el tema ético, en razón de lo que acabo de decir. Si usted pretende hacer un proyecto de vida, usted debe tener salvaguardados por lo menos unos elementos mínimos: salud, educación, vivienda. Sí, los derechos humanos declarados en 1948, la Declaración Universal, recoge un poco esa filosofía y la historia de la filosofía, desde la Revolución Francesa, sobre todo. Así es. Ojo, que después viene esta evolución de derechos humanos. Recordamos el Tratado de los Derechos Humanos, de la postura de la protección de los derechos civiles y políticos, pero después vemos... Sí, del 69, sí. Pero después vemos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que también son una necesidad, pues son los derechos humanos de segunda generación. Y ya hoy la de tercera y cuarta generación. Y vamos a la quinta, seguramente. Hoy hasta los derechos de los animales están... Porque esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre te habla más bien de un Estado que no debe de entrar en la esfera de la acción del ser humano, pero los de segunda generación
los programáticos o los llamados derechos humanos de hacer, Salud, de procurar, habitación, cultura. es usted, Estado, está en la obligación Claro. de generarme una serie de elementos en razón de que yo estoy buscando un objetivo, que es el objetivo común de todos, que no es Ellos de la otro que la política felicidad. juegan un papel muy importante. Pero, por supuesto, sobre todo el tema de la política gubernamental. Porque, No, y de la oposición también, porque la política de oposición orienta, define, ataca, señala, bueno, corrige. sí, podríamos decir que sí, pero yo creo que como el Estado se representa básicamente Claro, en sus el instituciones, gobierno, claro. entonces El la gobierno. carga de ese derecho humano, y sobre todo cuando lo vemos ya a derechos de última ratio, como el derecho penal, vemos que la carga recae directamente sobre el Estado. El que representado tiene en el una- jus punendi, que dicen ustedes los Exactamente, especialistas, ¿no? el Derecho de castigo. El derecho de castigo, mal llamado antes de vendetta. Pero siempre ninguna ley, ¿no? Ningún crimen sin ley, ¿no? No le crimen, no le pena sin, Sí. sin leyes penales en el caso en el O caso sea, hay un penal. principio de legalidad. Hay un principio de legalidad que impone la necesidad que haya un tiempo preestablecido para la aplicación de una pena, sin duda alguna. Ahora, para los periodistas que tú das clases, para los comunicadores sociales, ¿hacia dónde va este planteamiento que estás haciendo? Bueno, evidentemente hay un derecho humano fundamental que tiene que tocar el periodista, que es el derecho Información. a la comunicación, mi libertad de expresión y, en consecuencia, el derecho a la información. Cuando yo le hablo a los muchachos de este derecho de la libertad de expresión, le impongo también un factor deontológico con respecto al periodista, porque el periodista tiene una importancia de primer orden, sobre todo en aquellos países en donde la comunicación es más compleja en llegar, por las limitaciones que sean físicas, geográficas e inclusive las políticas. Tienen una importancia bien particular porque ese comunicador social va a ser el vocero para millones de personas. Y la información en ese caso tiene que ser, como ya sabemos que no podemos hablar de verdad, tiene que tener por lo menos veracidad. No, y ahí está el tema de la ética, también la responsabilidad personal con él mismo, ¿no? Más allá del tema gubernamental o social. Hay una cosa de la ética que a mí me parece particularmente importante referir. Primero, por la escasez del tiempo, me gustaría hablar No, de esto es una muchas otras clase cosas. de teoría filosófica y derecho, además de comunicación. Tenemos que repetirla porque está terminando el tiempo. Te dejo un minuto. Le voy a dejar un minuto. Cuando voy a otros tipos de programas en la radio tenemos la oportunidad de ver, siempre digo que la ética y la actuación del bien no se tiene que ver desde un punto filantrópico, sino desde un punto de vista pragmático. Porque nosotros somos seres gregarios. El ser humano es un ser gregario Sí, en función por de nosotros. naturaleza. Y el principio de hacer el bien corresponde a un hecho de que me va a convenir, es utilitario, porque en la medida que mi entorno se plantee un estado de bienestar, yo voy a estar mejor. Por lo tanto, hay que comulgar con los factores éticos en cuanto a la convicción y no a la conveniencia. Y eso es lo que nos va a permitir un mundo mejor. Bueno, hoy mismo la comunicación es una forma de empatía, de relacionarse con el otro y de afirmarse uno mismo. O sea, es necesaria la comunicación, pero también la empatía y la felicidad, que en el fondo todos la queremos. Así es. Y Porque felicidad es de el estar bien con objetivo. uno mismo y bien con nosotros. Así es. Así Bueno, es. muchísimas gracias al No, profesor gracias a usted. Espartaco Martínez. Pocas veces tenemos esta dimensión filosófica, jurídica y sobre todo ética, porque nos quedan todavía otras dimensiones para otro programa, como es la nociológica, la ontológica La deontológica. y la deontológica. Bueno, con la ética tiene mucho que ver la deontología. Así es. Gracias y seguimos No, con gracias a otros ustedes. programas, precisamente con el tema de educación, porque tenemos invitados que se dedican a educar a los jóvenes y ahí precisamente está gran parte de la ética, sembrar para que recojan en el futuro mejores acciones. Ya regresamos.